Muy buenos días para todos, bienvenidos, gracias por su importante compañía. Les agradecemos el habernos acompañado durante toda esta semana con nuestros proveedores. Es interesante, lo he dicho durante toda la semana, escuchar siempre que hay detrás de un logo, todas las oportunidades que nos ofrecen, los servicios, tener visión diferente. Entonces siempre es interesante escucharlos. Así que bienvenidos siempre a nuestros proveedores y las gracias nuevamente a ustedes por su importante compañía. También saludo a las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube. Les recuerdo que este espacio es grabado durante toda la semana. Obviamente todos nuestros seminarios fueron grabados. Los pueden encontrar en nuestra página en la sección grabaciones, seminarios gratuitos junto con el material. Entonces, a todos nuevamente, muchas gracias. Bien, les quiero recordar también que Aconter se une a la Semana del Proveedor. Disfrutamos pues de los descuentos y las opciones que nos dieron los proveedores y Aconter aquí en Aconter adquiere una afiliación anual o semestral y te obsequiamos una herramienta en Excel. En la tienda pueden encontrar el 40% de descuento en todas las herramientas. Esta promoción va hasta el día de hoy. Les recuerdo también que tenemos nuestros últimos cupos en el curso de profundización tributaria Personas Naturales. Es el curso más completo y al mejor precio del mercado. Es nuestra cuarta edición. Este incluye a Counter Te Responde, que son los consultorios en vivo con nuestros conferencistas, el taller de renta a personas naturales, que nos lo dictará el doctor Carlos Arturo Rodríguez, y entregamos también la herramienta de personas naturales. Entonces va a estar súper interesante. Vamos a iniciar el 27 de mayo con el doctor Jesús Orlando Corredor. Son 10 módulos, finalizamos con el doctor Carlos Rodríguez, pero pues obviamente dentro de esta nómina también está el doctor Casanova, el doctor Lamprea, bueno, varios importantes de nuestros conferencistas, por supuesto, el doctor Valencia. Entonces está muy interesante, son los últimos cupos para que estén muy pendientes, ya la otra semana, bueno, en 15 días, al 27 ya iniciamos. Los invito a visitar nuestra página, ampliar información de los Aconter Te Responde que tenemos en programación. El próximo será de Exógena Nacional, el martes 21 de mayo de 6 a 8 y pues también vamos a tener uno laboral. También tenemos nuestro seminario presencial, el taller de impuesto de rentas personas naturales. Vamos a estar el sábado 22 de junio de 7:30 a 6 en Compensar de la Avenida 68 en el Gran Auditorio y el doctor Alberto Valencia nos dictará el taller para residentes y no residentes fiscales. Tendremos esta apertura del doctor Lisandro Junco, exdirector general de la DIAN. Va a estar muy interesante y va a ser muy rico encontrarnos, socializar nuevamente, vernos y estar de manera presencial. Entonces también los invito, ya que aquí también ya tenemos nuestros últimos cupos. Muy bien, visiten por favor nuestra página, amplíen información de los eventos que tenemos en programación. Muy bien, ya dando espera para que ingresaran la mayoría de las personas. Les recuerdo, les doy la bienvenida nuevamente y les recuerdo verificar que cuentan con una óptima conexión a Internet. Los invito a utilizar el icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Zoom. También les recuerdo que el sistema está parametrizado para que utilicemos las personas que estamos en la sala Zoom una única conexión. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces nuestra semana del proveedor con BTW y para esto le voy a dar la bienvenida a Lady Muñoz, directora de marketing de BTW. Joana, muy buenos días, Lady Joana. Joana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, hola. Bien, no sé, saludo también al doctor Carlos, Muy buenos Carlos días. Rodríguez. Hola Carmenza, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Todo muy Qué bien, muy dicha amable. encontrarnos nuevamente, ansiosos de escucharte
Y también aquí estamos con José Seo de Sí, BTU. claro que sí. Muy buenos días, Carmenza, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor, muchas gracias. Excelente, muy bien. Me da muchísimo gusto. Mm. Tú me dirás si arrancamos, esperamos unos minutos. Ya, creo que no estábamos escuchando a Lady, por allí tal vez hubo Sí, algún problemita técnico, pero Ya estoy bienvenido. por acá, ya estoy ok, de está nuevo. muy bien. Listo, perfecto. Gracias. Ya Creo Carmenza que terminó, ¿cierto? sí, señora Joana nos va a compartir primero una información. Saludo nuevamente a los doctores, muchas gracias. Y Joana, adelante, muchas gracias. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Para Lady, no veo iniciar, nada. queremos contarte quiénes somos y por qué hemos decidido realizar este evento. Somos BTW, proveedores tecnológicos avalados por la DIAN y desarrolladores de software ERP. Entre los productos que podrás encontrar con nosotros está la facturación electrónica, nómina electrónica, documentos soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, el RADIAN y el registro de eventos de resolución 085. Toda la normativa fiscal vigente al día de hoy. Adicional a esto, dentro de nuestro portafolio contamos con software ERP que tienen toda la normativa fiscal integrada, como lo son Amazonas ERP, Guajira ERP y Epicor ERP. 3 software diferentes con 3 tipos de tamaño de empresa distintos. Tenemos un recorrido de más de 18 años en el mercado y somos los proveedores tecnológicos de empresas como Fuerzas Aéreas de Colombia, Policía Nacional, Cárnicos Dan, Cotrafa, Grupo Brinks, entre otros. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes a nuestro webinar Superando los desafíos, estrategias efectivas para cumplir con la normativa DIAN actual. Les agradecemos por su participación y esperamos que este sea un espacio en el que podamos despejar muchas de las dudas que pueden surgir respecto a todo este tema de la normativa fiscal que tenemos en la actualidad. A lo largo de nuestro webinar nos estará acompañando en nuestro panel de expertos Carlos Arturo Rodríguez Vera, asesor tributario y consultor de normas internacionales de información financiera, y José Iván González Vidal, CEO de la empresa BTW. Nuestro webinar tendrá una duración de 2 horas y a lo largo de este estaremos hablando de esos retos que trae consigo el cumplimiento de la normativa DIAN de hoy en día y estaremos abordando algunas soluciones y estrategias efectivas que se pueden llevar a cabo para llevar ese proceso de una manera tranquila y eficiente. Adicional a esto, les contamos que tendremos habilitado nuestro chat para que nos dejen a través de este canal todas las dudas o inquietudes que puedan tener frente a los temas que iremos tratando. En nuestro chat estará un grupo de especialistas fiscales que estarán atendiendo cada una de sus dudas. No siendo más, doy paso entonces a nuestros invitados del día de hoy. Buenos días, José Iván. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Muy buenos días, Lady, ¿cómo va todo? Muy Buenos bien. días, Carlos, ¿cómo Lady. te Buenos días. encuentras? Bien, muy bien, muchas Excelente. gracias. Excelente. ¿Qué tal Eso. entonces si damos inicio al tema del día de hoy que hemos estado esperando tanto, hablar un poquito de esos retos a los que se enfrentan los empresarios, pero también de esas estrategias importantes a las que podemos llegar cuando tenemos conocimiento y digamos que un 360 de todas las oportunidades que tenemos en el mercado para solucionar estos desafíos? Súper, listo, vamos para esa. Doctor Carlos, ¿cómo estás? Yo, José, ¿qué más? Todo muy bien. Súper contento Su- de estar aquí con ustedes nuevamente. Listo, súper. Bueno, eso está muy bien. Como decía Lady, la intención es que como vamos a abordar todos los temas de los principales productos fiscales que tenemos y son temas a veces tan densos, el título de la sesión es Superando los desafíos. Entonces, vamos a hablar obviamente acerca de la normatividad, vamos a profundizar sobre cada uno de los temas, vamos a ver ejemplos de soluciones en tiempo real, realizando procesos de timbrado o mostrando cómo las empresas lo pueden superar o solucionar desde la cara del software, pero es muy importante
conversar también sobre los desafíos. ¿Qué es sobre los desafíos? Sobre las cosas que realmente viven las compañías en mitad de camino y hablar abiertamente acerca de nosotros que tenemos un poquitico más de 4.000 empresas clientes, 4.000 empresas clientes, cómo han vivido ese proceso de implementación, cómo han vivido ese proceso de ejecución. Carlos, todos los productos fiscales, facturación electrónica, obviamente el documento equivalente postelectrónico, nómina electrónica, Radian, el documento equivalente para sujetos no obligados a facturar, y demos una ambientación acerca de la adopción en Colombia sobre ese proceso de incorporación de esos mecanismos de sincronización de datos hacia el ente fiscal, ¿cierto? Que inicialmente hay que comenzar aclarando pues que no es algo netamente de Colombia ni de un gobierno específico, sino que hace parte de un proceso mundial. ¿Qué tenemos ahí para complementar, por favor? José, primero que todo, saludo a todos nuestros asistentes, quienes están aquí conectados sincrónicamente, quienes posteriormente nos verán a través de redes sociales. Muy chévere estar aquí para hablar de este tema. Bueno, el asunto es el siguiente, digamos que nosotros como sociedad tenemos un desafío y es intentar darle legalidad y formalizar los negocios. Por eso, la intención de este gobierno y de los anteriores ha sido buscar mecanismos de formalización con el propósito de que los ciudadanos ayuden a contribuir con las cargas del Estado bajo los principios de legalidad, justicia, equidad, etc. ¿Esto cómo se logra? Incorporando más personas al sistema tributario. Entonces, por ahí alguien decía, es muy fácil ir a cazar al zoológico. Claro, siempre entonces la autoridad tributaria recae sobre los mismos contribuyentes, fiscaliza a los mismos contribuyentes. En la medida que se masifiquen los productos fiscales, como la factura electrónica de venta, como el POS electrónico, etcétera, en esa medida habrán más personas que aparezcan en el radar de la autoridad tributaria para que contribuyan y ayuden con las cargas del Estado. Entonces, un poco el reto de nuestra sociedad es darle legalidad y formalización. ¿Por qué? Porque es importante que cada persona cuando adquiera bienes y servicios exija la factura. Fíjense que la obligación no es solamente de quien vende o presta servicios, sino la obligación también es de Claro. quien adquiere bienes y servicios. Entonces, digamos que ese es el reto principal, José, de nuestra sociedad, lograr que más personas se incorporen al sistema tributario para que hayan más personas contribuyendo y las cargas sean un poco más justas. Ese es el desafío. Ahora, que este desafío tiene unos asuntos legales, tecnológicos, mercantiles que hay que revisar, sí, de eso vamos a hablar hoy. Pero el principal desafío es que todos tengamos presente que todos debemos contribuir con las cargas del Estado. Eso sí, de manera justa, de manera legal. Claro, Carlos, y una cosa que es también importante dentro de ese tema de los desafíos y la incorporación en Colombia de todas estas metodologías de trazabilidad e interoperabilidad de los sistemas que permiten una analítica de datos. Nosotros, por ejemplo, que hemos hecho el recorrido en diferentes países, hemos visto cómo en muchos años atrás se han realizado procesos de incorporaciones de la sincronización de estos documentos hacia los entes fiscales. Y tú dijiste algo muy importante, no es solamente la norma la que obliga a la empresa emisora, sino que también hay unos motivacionales para el adquiriente, para el que realiza una adquisición, para convertir un documento como título valor, para poder realizar una trazabilidad de datos. Y vemos cómo esta generación de información hacia los entes fiscales conllevan hacia una preliquidación, ¿cierto?, de reportes impositivos para las empresas que anticipan, que permiten visualizar desde la parte de las personas obligadas a declarar, vea, esto es lo que yo tengo como ente fiscal, y vemos unas preliquidaciones de declaraciones de renta para los entes. Que permiten generar una traza y cómo las empresas, al cumplir con los temas de normatividad, se tienen que sofisticar y tienen que mejorar ese tejido corporativo, ser más competitivos, porque el concepto que vemos hoy en día, y esto no es solamente un tema fiscal,
Cuando las organizaciones se ven obligadas a incorporar y sistematizar sus empresas, la verdad, entran en un proceso de mayor visibilidad, mejor control del inventario, del costo. O sea, los beneficios van mucho más allá de simplemente cumplir con la normatividad, sino tecnificar las organizaciones, que es una obligatoriedad para las empresas hoy en día para trabajar. Es muy importante. Desde la parte nuestra como proveedores, Carlos, nosotros tenemos que resaltar algo que hemos visto pues con diferentes entes fiscales en otros países, el esfuerzo que ha hecho la DIAN. La verdad es que ha sido un esfuerzo desde la cara tecnológica supremamente fuerte en cuestión de capacidad y mejoras y simplicidad de la transmisión, de visibilidad, y tenemos que reconocer de que es un proceso de incorporación fácil, poco traumático, para lo que se puede vivir en la sincronización de un país sin centralización de datos, que nos genera tranquilidad a nosotros como los proveedores de servicios de miles de empresas en entregar datos allá. La cantidad de ventanas de servicios es una ventana mínima comparado con muchos de los estándares que hemos visto en otros lugares. Y bueno, vamos aquí. Ahora bien, pasemos en materia. Vamos a hablar acerca de los productos fiscales y nos enfrentamos a algo. La incorporación de los productos fiscales no es solamente un tema tecnológico. Hay que decirle a un país que ahora la facturita que hacíamos en caliente y que a veces se entregaban y que a veces en algunas ocasiones cuando habían problemas, no, es que no hay sistema, simplemente se justificaba con el informe fiscal de ventas diarias y habían unos manejos. Ahora aparecen todas estas normatividades y vamos a tocar este primer punto acerca de la facturación electrónica, y con la facturación electrónica hablemos acerca del POS electrónico, ¿cierto? Hablemos acerca de la normatividad, pero también hablemos acerca de ese cambio cultural, de adopción, de procedimientos que nos llevan al respeto y al cumplimiento de esa normatividad. Hablemos un poquitico acerca del no cumplir y las sanciones, para que luego con Lady conversemos acerca de los retos de esa incorporación, de ese primer punto, facturar. Vamos. Vale, José. Digamos, hablemos de ese ecosistema que tenemos hoy en día, que el estado del arte es el siguiente. En las normas legales, quiero decir el estatuto tributario, y en las normas reglamentarias, esto es el decreto único reglamentario de materia tributaria, las resoluciones de la DIAN, tenemos los siguientes elementos importantes. Primero, tenemos un documento por excelencia que se llama factura de venta. Esa factura de venta tiene dos tipologías: la factura electrónica de venta con validación previa a la DIAN y la factura de talonario o papel, que vamos a utilizar cuando tengamos contingencia. Esta factura electrónica de venta con validación previa a la DIAN, pues tiene unos requisitos que ya la mayoría de nosotros conocemos, sabemos cómo se debe expedir, qué consecuencias tiene, etc. Al lado de esa factura de venta, llámese electrónica con validación previa a la DIAN o de talonario de papel, al lado de ella hay un segundo documento importante, que es el documento equivalente a una factura, que hasta la resolución 42 de 2020 teníamos un listado de 13 documentos equivalentes. Por ejemplo, el POS, lo que yo llamo el POS tradicional, es decir, el POS no electrónico. El extracto, pero ojo, no el extracto bancario, ahorita vamos a aclarar eso. El tiquete de entrada cine, el peaje, etc. Resulta que ese segundo documento, que se llama documento equivalente, ahora tiene una segunda versión, por llamarlo de esa manera, que es el documento equivalente electrónico, cuya característica fundamental, por ejemplo, POS electrónico, es que va a tener validación previa de la DIAN. Y eso tiene un significado muy importante para el adquirente del bien o servicio. La factura electrónica de venta, que tiene validación previa, cuando es de contado para el comprador, automáticamente es deducible la renta. Bueno, siempre y cuando cumpla los demás requisitos, pues que todos conocemos de relación de causalidad con la actividad productora, etc. No me refiero a eso, me refiero al requisito formal de la factura. Entonces, yo comprador, tengo factura electrónica de venta a mi nombre, la pagué de contado, la modalidad de pago automáticamente es deducible para mí.
Si es a crédito, haré los acuses de recibo de la factura, de que recibí los bienes y servicios, etcétera, para que se vuelva deducible. ¿Qué pasa con el POS electrónico ahora? Ese POS electrónico, como va a tener validación previa a la DIAN, también va a ser deducible de mi renta, lo que no ocurría con el POS tradicional. ¿Por cuál circunstancia? Porque el POS electrónico va a poder tener nombre o razón social del adquirente, NID o cédula de ciudadanía y correo electrónico. Entonces, fíjate, José, lo interesante para aquellos adquirentes que tenían dificultad de que esos POS no servían como deducción o como soporte de impuestos descontables, concretamente el IVA. Entonces, mire cómo estamos. Factura de venta en sus dos modalidades, documento equivalente, digo yo, en sus dos modalidades, porque hoy todavía tenemos POS tradicional, por ejemplo, y vamos a tener enseguida POS electrónico. De hecho, los grandes contribuyentes ya lo tienen. Un tercer documento en ese ecosistema de facturación electrónica es cuando yo adquiero bienes o servicios de personas que no están obligadas a facturar. Por ejemplo, un banco. Un banco no está obligado a facturar, ¿cierto? Una persona natural que cumpla los requisitos del 437 del estatuto para no ser responsable de IVA no está obligado a facturar. Cuando yo adquiero bienes y servicios de ese tipo de personas no obligadas a facturar, entonces soy yo adquirente el que debo generar, emitir un documento que haga las veces de soporte de esa compra o adquisición. También hablaremos de eso enseguida. Y un cuarto documento o producto fiscal sería la nómina electrónica, que no es otra cosa que un requisito formal para que los gastos y costos relacionados con la nómina sean deducibles de la renta. Porque, ojo, yo pago la nómina juicioso, hago los aportes de seguridad social, a parafiscales, practico retenciones en la fuente, tengo bancarizada la nómina, tiene relación de causalidad, es proporcional, es necesaria, pero adicionalmente para que sea deducible, debe ser transmitida a través de ese documento de pago de nómina electrónica. Claro. Y al lado de la factura subyace el RADIAN, es decir, el registro que ha implementado la autoridad tributaria para que las facturas tengan una trazabilidad y posteriormente puedan ser negociadas en el mercado, para que haya liquidez para esas personas que tienen esa posibilidad. Ya vamos a hablar también de eso. Entonces, digamos, José, como claramente se advierte, el Estado colombiano, de la mano de la autoridad tributaria, pues va en un buen camino para que todas las transacciones del mercado, todos los negocios que se hacen, queden a través de documentos electrónicos certificada su trazabilidad y pueda saberse si esas negociaciones generan o no tributos, generan o no obligaciones formales. Entonces, digamos que ese es como el estado del arte en este punto. Ahora, ¿qué está pasando y qué es lo coyuntural en este momento? Que las personas obligadas a facturar que venían emitiendo post tradicional o alguno de los otros documentos equivalentes tradicionales deben tomar en este momento una decisión y es, ¿migro mi operación a post electrónico? ¿Sigo manteniendo paralelamente la factura electrónica? Porque algún cliente me va a exigir factura electrónica. ¿Qué me conviene más? ¿Mantengo la dualidad? ¿Solo me quedo en factura electrónica? ¿Solo me quedo en post electrónico? Entonces, digamos que esa coyuntura es un poco lo que tienen que empezar a resolver las entidades, toda vez pues que ya estamos a puertas de la implementación del post electrónico, por ejemplo. Y poco a poco, durante este mismo año, entrarán en vigor, de acuerdo con el calendario que la DIAN ha previsto para ese propósito, los demás documentos equivalentes electrónicos. Digamos que ese es como el panorama en el que estamos ahorita, y entonces uno tiene que atracar varios frentes, José. Un frente es el estrictamente legal, otro es el Sí. tributario, el contable, el tecnológico, pero además el de cultura empresarial. Entonces, voy a poner un Sí. ejemplo. Si soy una estación de servicio que vende combustible, el islero, es decir, quien atiende la Sí. venta, quien tanquea el Sí. vehículo, debe estar capacitado, entrenado para saber cómo comportarse frente a este asunto de la Sí. factura electrónica. Entonces, digamos que es un tema que tiene muchas aristas. Hoy estamos viendo una, Listo. ¿no? Estamos viendo lo tecnológico, lo Carlos, tributario, etcétera.
Carlos, una cosa, ahorita que estabas hablando acerca de que las organizaciones en el cumplimiento de facturación electrónica y con la incorporación de POS electrónico tienen que tomar una decisión. Mira, te cuento algo que nosotros hemos vivido, ya que estamos hablando acerca de la realidad de la incorporación. Cuando apareció los días sin IVA y que decían que los días sin IVA había que facturar y había que facturar con facturación electrónica, muchas de las empresas nuestras de grandes superficies, empresas que son grandes contribuyentes, dijeron, ya vemos para dónde va el tema. Así que adiós POS y todo se va con factura electrónica. Entonces, muchas de las organizaciones de altos volúmenes que en su punto de venta tenían lo que tú llamas el POS tradicional, decidieron erradicar ese documento y todo se incorpora con facturación electrónica. Y tenemos un patrón muy normal en muchas organizaciones, porque como tú lo decías, ambos tipos de documento permiten cumplir con el tema de lo que llamamos timbrado ante el ente fiscal, o sea, ese reporte, la auxiliarización de ese documento con la trazabilidad La y transmisión. permite de la transmisión y permite el beneficio tributario de poderme realizar el descuento de lo que estoy ejecutando. Entonces, desde la realidad, las empresas, si tienen que tomar una decisión de ese POS que tengo, porque en muchas ocasiones utilizan la factura electrónica desde un sistema contable o un sistema ERP y tienen en un software de punto de venta la factura que nosotros llamamos la de tirilla, la del punto de venta, la tradicional. Ahora, con las fechas de obligatoriedad, que quiero que nos cuentes un poquitico acerca de las fechas de obligatoriedad, tienen que decidir o convierten ese POS tradicional en un POS electrónico o montan todo por la factura electrónica, porque ambos documentos generan la misma transacción. Hablemos un poquitico acerca de esas fechas de cumplimiento antes de ver un ejemplo en realidad. Vale, José, voy a tratar de compartir aquí la pantalla. Espero que ya Súper. la estén viendo. Vale. Sí, vemos. Esta es la resolución 8 del 31 de enero de este año de la DIAN, mediante la cual se modificó el cronograma. Recuerden que nosotros tenemos un cronograma original, pero los gremios, liderados por la ANDI, pues hicieron la solicitud formal al gobierno nacional, concretamente a la DIAN, para modificar ese calendario, y este es el calendario que tenemos hoy en día. Esto significa que desde el 1 de mayo, los grandes contribuyentes ya deben tener implementado POS electrónico. Para los demás contribuyentes que sean declarantes de renta, pero no grandes contribuyentes, tenemos que iniciar el 1 de junio, es decir, enseguida, José. Y para todos los demás que no sean declarantes de impuesto de renta o que no tengan ninguna de las condiciones anteriores, entrarán el 1 de julio. O sea, Súper. lo marginal. Pero fíjense que no tenemos solamente POS electrónico, es decir, nosotros tenemos otros documentos equivalentes como servicios públicos domiciliarios 1 de agosto, tiquete de transporte de pasajeros intermunicipal, si se quiere llamar de esa manera, 1 de agosto, el extracto 1 de agosto, etcétera. Entonces, digamos que José, con este calendario que la Diana ha proveído, pues es una realidad, una verdad de perogrullo, que ya debemos tener la solución. Y yo entiendo lo siguiente. Yo vendo bienes y presto servicio, mi negocio es vender bienes o prestar servicio. Mi negocio no es facturar. Entonces yo me tengo que buscar a un crack que me Claro, ayude a resolver ese problema de la facturación. Porque para mí no puede ser un claro. dolor de cabeza emitir una factura electrónica de venta o un POS electrónico. Yo debo concentrarme en mi negocio. Mi negocio es vender bienes o prestar servicios. Entonces la Súper. sugerencia es, hay que buscarse al que sabe del tema. Súper, excelente. Carlos, vamos a hacer un ejercicio y voy a invitar a una de nuestras directoras de una de nuestras herramientas. Ahorita que estabas hablando acerca del crack, nosotros como proveedores tecnológicos establecemos muchas opciones para que las empresas cumplan con esos requisitos. Si tiene un sistema, lo conectamos; si no tiene un sistema, lo abastecemos. Hay empresas que por alguna razón tienen unos sistemas especializados de hace muchísimos años y requieren la extracción de los datos hasta en archivos planos. Nosotros toleramos la recepción de muchos de los documentos y buscamos que todas las organizaciones cumplan con esos requerimientos fiscales.
Voy a invitar a Ana María para que miremos una de nuestras herramientas, que es una de las herramientas pues, más fáciles, más simples que utilizan empresarios, empresas pymes hacia medianas para cumplir desde un punto de venta con los requerimientos fiscales. Y una cosa, Carlos, la DIAN nos ha visitado a que les diga, a decirnos, muéstreme su software para validar que no les exijas a los clientes la fecha de cumpleaños, la fecha de matrimonio, el RH, pues cierto, de sanguíneo, sino que pídeme lo que dice la norma. Imagínate que tenemos validaciones del ente fiscal que el comportamiento del software respete la norma. Y lo vemos también como cuando vamos al restaurante y te dicen factura electrónica, claro que sí, y ya llega el talonario pidiéndote los dos datos específicos que se ejecutan. Y todo tiene que hablar de esa, de esa armonía con la normatividad. Ana María, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, gracias. Hola Carlos. Hola, Ana. Súper. Ana, vamos a hacer un ejercicio. Muéstranos un poquito, por favor, desde un ejemplo de la solución que tú diriges de Amazonas acerca de la facturación y cuéntanos un poquitico acerca de la creación de clientes y muéstranos un poquito la factura, todo el proceso, por favor, para poderlo visualizar. Claro que sí. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar entonces el aplicativo que les ha estado comentando José, que es una de las alternativas que tenemos dentro de la empresa. Entonces ahí ya deben de estar viendo mi pantalla. Los voy a minimizar por acá Sí, perfecto. a ustedes. Entonces, este es el aplicativo que tenemos para Post. Este es Amazonas CRP. Les voy a mostrar el ejemplo de lo que para mí las facilidades que debe permitir un software de facturación en punto de venta. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar uno de los productos y acá entonces me voy a ir ya a la verificación de donde está todos los productos que seleccioné para factura. José les hablaba hace un momento con respecto al tercero y a lo que se debe exigir al momento de facturar, y es que, digamos que cuando se está haciendo la facturación en un punto de venta, una de las cosas que se requiere es algo de agilidad, ¿cierto? Porque a veces hay filas largas y necesitamos empezar como a atender los clientes de forma inmediata. Y también está un tema de que desde la parte legal no se le pueden exigir N cantidad de datos a los usuarios, sino que deben de ser los mínimos exigidos por la normativa, y que en el caso del software, que se los va a mostrar aquí, ahí deben de estar ya viendo la parte de facturación. Sí, Eh, Ana. Cuando le doy clic en ingresar el tercero, en este caso el aplicativo está preparado para que solamente se le pregunte a quien está haciendo la facturación los datos mínimos. En este caso yo seleccioné una persona natural, entonces coloco el número de identificación y simplemente nombre y apellido. Listo. Es lo único que nosotros debemos de estar solicitando en el caso pues, de las personas naturales. Si es una empresa, entonces vamos a solicitar el NIT y la razón social. Y de ahí el aplicativo ya me va a sugerir los demás datos que se necesitan para facturar, y ya pues si el cliente desea proporcionar más información, puede hacerlo, pero este es lo único que debemos de exigir. Y las herramientas con las que estemos trabajando nos deben permitir esa facilidad y no deben de generar barreras o cosas que retrasen el proceso de facturación. Acá le voy a dar cerrar, no voy a crear el tercero en este caso. Me voy a ir con la parte de consumidor final. No sé si de pronto ahorita, Carlos, porque hay por ahí algunas preguntas con respecto a qué pasa cuando factura nombre de consumidor final y cuando realmente factura nombre propio. Entonces, de pronto, Carlos, ahorita les comento un poquito más del tema. Para este ejercicio, entonces voy a seleccionar consumidor final y ya voy a ingresar directamente a generar la facturación. En este caso, le voy a decir que voy a trabajar con transferencia electrónica, que el cliente me va a pagar con transferencia. Voy a decir aquí agregar y ya simplemente voy a hacer el pago dentro del sistema. Acá hay que tener en cuenta que los aplicativos, pues ojalá aparte de simplemente hacer la facturación electrónica o el documento postelectrónico, lo ideal es que nos presten alternativas o funciones adicionales. En este caso, ustedes vieron que salió muy rápido la facturación electrónica, y en esa parte, que duró 2 segundos más o menos, no solamente se generó la facturación electrónica, sino que el sistema que estamos viendo en este momento ya hizo todos los registros que se requieren para la sección de contabilidad, o sea, ya me hizo todo el registro contable, y también ya hizo, por ejemplo, las transacciones de inventarios. Entonces, tengo la posibilidad de verificar cuánto tengo realmente en existencias. Entonces, lo ideal, pues, es buscar herramientas en este momento que no solamente nos ayuden a cumplir con la normativa que tenemos con respecto a facturación y al POS, sino que también nos permitan otras
opciones adicionales, como por ejemplo lo que les estoy mostrando en este momento. Súper. Y aquí están viendo entonces una tirilla, porque a pesar de que obviamente se hace la emisión del documento a la DIAN y que se genera el correo electrónico con las características que la norma exige, pues de todas formas siguen existiendo los usuarios que van a solicitar la tirilla y que van a querer ver lo que se les cobró de forma física. Entonces el sistema igual me permite esa facilidad de tener la tirilla, imprimirla, compartirla y obviamente tiene todas las características que se requieren para cumplir con facturación electrónica, el electrónico. Súper. Ani, una cosa que veo que está demasiado interesante acá y es que el cumplimiento de la norma no puede entorpecer las operaciones de los negocios, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, dentro de la herramienta que nos estás mostrando, contabilización, movimiento de inventario, timbrado, generación, envío de correo electrónico, 2 segundos. Y eso es muy importante también entre los proveedores porque la DIAN lo preparó así y la DIAN tiene la capacidad de responder en milisegundos, pero las operaciones de los negocios cuando lanzan a que un supermercado, un mini mercado, una empresa que factura en los peajes, en las entradas a los parqueaderos, no vayan orientados a tener colas. Entonces es muy importante realizar el proceso de selección del proveedor en este caso porque hace parte de los retos. Ani, permíteme, yo voy a entrar con Lady a hablar un poquito acerca de los retos y enseguida volvemos para que miremos más de las funcionalidades que tienes ahí dentro de la solución. Muchas gracias, muy, muy interesante. Listo, Lady. Hola. Hola José, ¿cómo estás? Súper. Bueno, Lady, como la sesión está muy orientada hacia los retos que viven las organizaciones y cómo abordarlos, hablemos de la realidad. Ahorita con Carlos estábamos hablando acerca del cumplimiento de la normatividad y las fechas. Ahora hablemos de qué es lo que pasa realmente en el mercado cuando las organizaciones se van a realizar los temas de las incorporaciones. Arranco yo, que me toca en muchas ocasiones hablar con empresas y uno se encuentra con un proceso importante que es el desconocimiento de la obligatoriedad, sobre todo cuando entramos con las empresas pymes o empresas que ven un contador una vez cada semana y el gerente de pronto no tiene la visual del cumplimiento y que es una decisión y que es una obligación gerencial el cumplimiento de la norma. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, se controla el detalle, el gerente está muy orientado solamente hacia la parte financiera, pero las sorpresas cuando no se cumple con el término de normatividad, de cierre de establecimientos, de multas, toma una posición muy gerencial. Entonces, uno de los grandes retos es el desconocimiento de la obligatoriedad y que hay empresas que no saben que están obligadas y para cuándo están obligadas. Y de eso hace parte este tipo de sesiones, los webinars, que los contadores y los revisores fiscales tengan la posibilidad de darles el ultimátum del cumplimiento sobre las fechas, de entender que el cumplimiento no es para decir, me toca el 1 de junio, bueno, entonces hagámoslo, comencemos en mayo 20, ¿cierto? Sino que eso tiene un proceso largo. Ese es mi primer reto lanzado para las organizaciones. Lady, vamos. así es, José, y creo que es un reto que viene acompañado de una cantidad de retos a la que se enfrentan los empresarios a la hora en la que sale una resolución y dicen, ok, esto con qué se come, cómo se hace, quién lo tiene que hacer, sumado a un reto adicional que es esos costos adicionales que se le van sumando al empresario y esos costos continuos que se terminan dando cuando sale una nueva normativa DIAN. Porque hablamos de que, listo, salió la facturación electrónica, entonces el empresario tiene que buscar quién va, se integra con su software de facturación, pagar una implementación, pagar un mantenimiento, pagar un timbrado, pero resulta que ya mañana salió el documento soporte, pasado mañana la nómina electrónica, y son costos que se le van sumando al empresario de manera continua cuando no se tiene dentro de esa perspectiva una herramienta que pueda cobijar el 100% de esa normativa
blindando ese tema de costos dentro de la organización. Entonces creo que es un tema que se vuelve también muy susceptible para los empresarios al momento de entrar a asumir estos retos de implementar sí o sí la normativa, porque no es si usted lo quiere implementar, es que usted lo tiene que implementar porque si no acarrea multas de la DIAN, pero que se vuelve un reto también desde la cara del costo y de cómo manejar ese gasto en las organizaciones. Listo, está claro. Entonces, es un tema de retos. Cuando hablamos de los retos aquí, son cosas que vemos que las organizaciones tienen que tener presente en las incorporaciones de este proceso. Paso al tercer reto, que es el tema de la capacitación del personal. Muchas de las empresas, cuando nosotros estamos acompañando, asesorando a las organizaciones para que incorporen esto, en muchas empresas visualizan el proceso de cumplimiento de la facturación electrónica o de POS electrónico, los temas de normativos, como una tarea de sistemas. O en muchas ocasiones dicen, no, hemos visto, hablando de los costos, contratemos una practicante contable para que controle todo eso de facturación electrónica y se genere ahí. Pero espérate, la capacitación del personal, porque la capacitación del personal tiene un impacto muy importante respecto a que no es solamente un tema de software. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si el timbrado que tengo que ejecutar dentro del mismo día por alguna razón no lo pude ejecutar y lo tengo que ejecutar al día siguiente? ¿Qué pasa cuando tengo que hacer una nota crédito y tengo una factura como referencia? ¿Qué pasa cuando hay novedades dentro de la nómina que no puedo sincronizar dentro de las fechas máximas que tengo que ejecutar? Entonces, el tema no es solamente software, el tema también implica un procedimiento interno para las activaciones de las contingencias, las devoluciones, las anulaciones, de todo lo que involucra esta incorporación de temas de normatividad. Es importante capacitar a todos los interesados dentro de la organización en los temas de la norma, el funcionamiento y cómo la organización adopta esta parte normativa. Siguiente tema. José, y la cosa no queda ahí porque es que no hablamos solo de capacitar. Hablamos de que cada normativa trae un reto de una asignación de un recurso dentro de la compañía con el que sí o sí, adicional a conocer la normativa, se debe tener claridad de qué se necesita, qué movimientos tengo que hacer en mi área, con qué otras personas de la organización tengo que interactuar para cumplir con esta normativa. Entonces, cuando nos enfrentamos al de facturación electrónica, entonces aquí la responsabilidad principal estaba sobre las áreas de facturación y contables de las organizaciones. Pero entonces salió la nómina electrónica y ya la responsabilidad y la persona asignada son las áreas de gestión humana, que mucho o poco saben de la normativa, pero les tocó adentrarse en la normativa y decir, bueno, es que ya no es solo liquidar la nómina, ya me tengo que meter con un tema normativo, técnico y en qué personas me apoyo. Entonces, aquí no solamente hablamos de un tema de esa capacitación global que debe tener una organización para entrar en estos nuevos cambios, sino también de cómo a nivel de las organizaciones hacemos esa asignación de ese responsable para hacer cara al cumplimiento de esta normativa. Y esto implica que podamos tener una logística y digamos que un procedimiento muy arraigado a nivel corporativo para poder cumplir con estos retos. Lady, ese reto del que estás hablando tiene que ver mucho con el siguiente reto y lo ponemos, estamos hablando de las realidades que viven las organizaciones. Hay una realidad y es el sistema POS que venía generando la facturación tradicional de la que hablaba Carlos y ahora tiene que generar POS electrónico. Imagínate que es una compañía que hace 2,000 facturas al mes. Bueno, te voy a decir la realidad y me devuelvo a este punto que tú estabas hablando acerca de la asignación de un responsable. Los proveedores tecnológicos, la gran mayoría, ¿cómo funcionamos? Cuando simplemente nos conectamos con un software y el software no es nuestro. Aquí están mis servicios, lánzame el documento que yo hago todo el andamiaje. Armar el archivo técnico, ponerle certificado digital, ir, timbrar ante la DIAN, enviar el correo electrónico, te doy una respuesta.
Pero imagínate que por alguna razón el proveedor tecnológico, ese documento que debió haber recibido, no lo recibió. Porque el internet, porque el servidor, porque el firewall, porque la conexión, porque 500 factores que hay que hacer ahí. Alguien que normalmente no es que lo veamos mucho entre las organizaciones, debe realizar el comparativo para ese tema de CRM. ¿Cuántas facturas hice en mi software? ¿Cuántas facturas tengo en el proveedor tecnológico con todos los reportes que deberían cumplir con cuántas facturas están en la DIAN? O sea, debería existir una parte de conciliación dentro de ese ecosistema. La integración de los sistemas, la integración con los sistemas es un tema tecnológico que en muchas ocasiones toma tiempo, que requiere unas verificaciones y unas validaciones, que no se debe dejar netamente al área técnica, que debería existir alguien que valide ese documento, que diga que la resolución está correcta, la cuenta donde hay que consignar está correcta. O sea que el problema o el reto desde la parte de la integración es que todo el equipo que está involucrado valide que se cumpla con el tiempo, con los temas tecnológicos, con los tiempos de sincronización, con la calidad del software, con los tipos de datos, con los datos entregados hacia el ente fiscal. Entonces ahí vemos unos primeros 5 retos que vivimos dentro de las organizaciones para la incorporación. Ahora bien, ya volvemos contigo, Lady. Doctor Carlos, ¿dónde te me fuiste? Acá estoy. Listo. Carlos, hablemos un poquito acerca de este documento de los sujetos no obligados a facturar, que también tiene unas características, y hablando de los retos, no muchas compañías tienen el conocimiento de la incorporación de esta obligatoriedad. Hablemos sobre eso, por favor. José, pero antes de pasar a ese tema, a mí me gustaría Sí, como vamos. recoger lo que estaban conversando con Lady, es Sí, lo siguiente. Yo creo que es un error de las organizaciones dejar todo el tema de facturación electrónica en el nivel operativo. Es decir, esto lo resuelve el contador, esto lo resuelve el asistente contable, esto lo resuelve el dueño de la nómina. Creo que tienen que verlo como un tema estratégico, porque tener dificultades para facturar puede implicar dificultades para vender mis bienes o servicios. No estar al día con facturación electrónica puede significar que mis clientes prefieran comprarle a otro que sí está al día con la factura, que les emite la factura inmediatamente, entonces me puedo marginar del mercado. Pero adicionalmente, no tener al día todo el ecosistema de factura electrónica puede significar el rechazo de costos o deducciones o impuestos descontables, que puede ser costoso. Me puedo ver sometido a sanciones por parte de la autoridad tributaria. Es decir, creo que este tema tienen que escalarlo a un nivel estratégico en las organizaciones para que desde la estrategia se den los lineamientos y ahí sí, cómo se resuelven los problemas en lo operativo. Entonces creo súper, que todos estos retos que ustedes presentaban no tienen como otra salida que llevarlos al nivel estratégico de las organizaciones. Ahora sí, súper. hablemos del documento de soporte con no obligados a facturar. Entonces tenemos la factura de venta, los documentos equivalentes a una factura y tenemos un tercer escenario, es cuando yo adquiero bienes o servicios de personas no obligadas a facturar. ¿Qué ocurre allá? Ahí. José va al exterior a una feria empresarial y José se hospeda, va a un restaurante, toma transporte, etcétera, en el exterior. Esos proveedores del exterior no tienen la obligación y no están sometidos a todas las reglas de factura electrónica que tenemos en Colombia, con validación previa a la DIAN, etcétera. Por lo tanto, esos vendedores de bienes o servicios desde el exterior, pues no nos van a generar una factura como la necesitamos en Colombia con los requisitos que tiene la DIAN. Ellos escasamente nos van a enviar el invoice, es decir, la factura o el recibo que ellos emiten. Como le estoy comprando bienes o servicios a ese no obligado a facturar, que en mi ejemplo está en el exterior, yo debo elaborar un documento soporte que nosotros lo tenemos regulado muy específicamente en la resolución 167 del 2021 de la DIAN. Otro ejemplo, yo le compro bienes o servicios a personas naturales que
no, o que cumplen mejor los requisitos del artículo 437 del estatuto para no ser responsables de IVA. Entonces, no supera el monte o topo de los ingresos, no tiene establecimiento de comercio, etcétera. Cuando le compro a ese tipo de personas, pues también debo generar un documento soporte con no obligados a facturar. Otro ejemplo, ojo con este, ojo con este. Cuando yo recibo del banco mensualmente el estado de cuenta, notarán ustedes que algunos bancos no emiten un extracto, emiten un estado de cuenta. Entonces yo digo, pero deberían emitirme un extracto, porque el extracto es el que me soporta allá en la lista de documentos equivalentes a la factura, pues las transacciones que hago allá en el banco. Pues resulta que los bancos no están obligados a facturar, José. Por lo tanto, los bancos no están obligados ni a expedir una factura electrónica de venta, ni un documento equivalente que se llama extracto. Por eso el banco realmente me emite un estado de cuenta. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Pues tratándose de bienes o servicios que el banco me está vendiendo, chequeras, comisiones, etcétera, yo debería elaborar un documento soporte con no obligados a facturar Wow. para soportar esas transacciones. Claro, por supuesto. Y es algo que hemos perdido de vista. Entonces, digamos que yo debería identificar qué bienes o servicios le estoy adquiriendo a no obligados a facturar. Ojo con esto. Si yo soy facturador electrónico, las compras que haga a esos no obligados a facturar deben estar soportados con el documento soporte electrónico, es decir, también se lo transmito a la DIAN. Y para eso lo mínimo que necesito es el root de a ese a que le estoy comprando. Porque si no Ajá. tengo el root, pues en la DIAN no existe. Cuando yo intente hacer la validación con la plataforma de la DIAN, con los sistemas electrónicos de la DIAN, pues no voy a poder hacer la validación. Por eso es importante que si tengo transacciones con no obligados a facturar, yo por lo menos obtenga el root, ¿cierto? Para Sí. poder, cuando digo el root es el número, mejor el NIT, para poder hacer la transacción con ese no obligado a facturar. De acuerdo con la DIAN, esperen un segundo, yo trato de compartir pantalla para que cerremos este punto con la norma. Estoy en la resolución 167, espero que la estén viendo, del 2021. Sí. Allí la DIAN señala lo siguiente, un segundito, no se vayan a mover. Dice que la transacción, el reporte debe ser inmediato, pero pues hay aquí una eventualidad, espérenme, yo dejo de compartir mientras que ubico el artículo exacto, porque sí es importante cumplir con la fecha que la DIAN tiene prevista para ese particular. La DIAN dice que debe hacerse dentro de la misma semana o por lo menos el último día hábil de esa semana y que eventualmente yo pudiera acumular transacciones con el mismo tercero, pero que en todo caso no superen el último día hábil de esa semana. Entonces, pues hay Carlos, que intentar, señor, antes de que se nos acabe el tiempo de este tema, sí, quiero tomar la pregunta más recurrente de los sujetos no obligados a facturar que nosotros vemos en nuestro tema del helpdesk es cuando se pisan la manguera, la nómina electrónica con el documento del sujeto no obligado a facturar con los contratistas. Venga, si yo tengo un contratista, entonces lo reporto por nómina electrónica o él me debe enviar un documento para sujetos no obligados a facturar. Esa dualidad de si lo tengo en la nómina o lo tengo como empresa. ¿En qué momento se rompe esa relación de la nómina y se maneja como un tercero? Es una de las preguntas más frecuentes que nosotros tenemos bueno, entonces... dentro del helpdesk. Vamos, Vale, pero ojo porque nos podemos confundir. Ojo lo que voy a decir. vamos. Para efectos de la declaración de renta, yo persona natural, cuando declaro renta, debo segmentar mis ingresos entre rentas de trabajo y otro tipo Sí. de rentas. Dentro de las rentas de trabajo están los salarios, pero también están los honorarios. O sea que para efectos de renta, los honorarios de los contratistas también se entiende que son rentas de trabajo. Pero eso no se puede confundir con la nómina electrónica,
porque en la nómina electrónica yo solamente reporto lo que tiene que ver con los empleados que Muy tienen bien, exacto. relación contractual. Es decir, tengo un contrato de trabajo firmado. Y si estoy en el sector público, soy servidor público vinculado a través de un acto administrativo, lo que llamamos la relación legal y reglamentaria. Entonces, los contratistas no van por la nómina electrónica. Los contratistas o facturan, porque están obligados a facturar, Sí, o si no están obligados, yo les emito un documento soporte claro. con no obligados a facturar. Claro que sí. Sí, esa es la respuesta. Como trabajamos con tantas empresas constructoras y tienen unos cuantos Sí, empleados dentro de la nómina, pero se confunden en quién está metido dentro de la relación laboral o quiénes se manejan con terceros, es lo que nosotros más recibimos ahí. Voy a darle, digamos, dímelo, señor, ahí lo dime. más sencillo es verificar si tienen contrato de trabajo. En el evento que Excelente. tengan contrato por trabajo, van por la nómina. Listo. Carlos, antes de entrar al tema de Radian, voy a conversar un momentico con Lady acerca de otros retos que nosotros encontramos dentro de la incorporación de los temas de la normatividad. Hola, Lady. Perfecto. Hola, José. Lady, hablemos sobre un poquito más sobre los retos de la realidad de la incorporación de la norma. Arranco con uno. El cumplimiento normativo y los temas de las actualizaciones, ¿cierto? Nosotros vemos como algunas organizaciones incorporan, por ejemplo, el tema de la facturación electrónica, pero cuando sale la incorporación de la 165 o la versión 1.9 que amerita cambios en el software, cambios en el procedimiento, a veces nosotros como organización, como BTW, hacemos webinars, sensibilizaciones, mandamos correos electrónicos, en el software sacamos anuncios, hacemos todo el mecanismo para enterar a todas las empresas, para que estén enteradas sobre estos temas de normatividad. Pero luego, dentro de los retos que tenemos, es que recibimos ante las llamadas empresas que nos dicen, oye, es que yo antes tenía la posibilidad de realizar un timbrado X días después y a partir del 1 de mayo cambiaron las reglas. No sé qué tengo que hacer para poder ejecutar ese tipo de cosas. Entonces, uno de los retos que requieren las organizaciones y es cómo empezar a trabajar el enterarse sobre estos cambios a partir del proveedor tecnológico. Así es, José. José, adicional a esos retos que tenemos de ese cumplimiento normativo y esas actualizaciones, hablamos también de un tema que es muy susceptible para las organizaciones y es ese tema de la seguridad en los datos. Ese tema de realmente estar con un proveedor tecnológico confiable que tenga todos los protocolos necesarios para cuidar el manejo de información tan susceptible como lo es la nómina de un empleado, como lo es la facturación y los documentos equivalentes y de soporte que se manejan con los diferentes proveedores, información de proveedores, información de clientes, información de empleados y sus ingresos. Creo que este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de elegir un proveedor tecnológico porque estamos hablando de entregarle el 100% de la data a una organización que si bien transmite nuestra información, debe tener unos ciertos protocolos. Hemos visto eventualidades desde la cara de la tecnología con temas de hackeos, con temas de robo de información y que aquí se hace completamente necesario tener un proveedor Súper, respaldado en este tipo de cosas. súper, súper. El otro reto que expongo que tiene que ver mucho con este tema de no es solamente software, hace referencia a la adaptación cultural y de la organización misma. Una de las premisas iniciales con los que salió factura electrónica es, hey, vamos a buscar un tema de disminuir la gestión de los documentos físicos y busquemos que las facturas electrónicas se reciban por medios electrónicos. Esto implica una a veces adopción o una adaptación de los procedimientos internos, de las responsabilidades, de los mecanismos, y hay que acoplarse a esos cambios. Hay cosas que se requiere ajustar dentro de la organización y esto amerita un liderazgo al interior de la empresa, que ese es el reto, el liderazgo de la incorporación
de estos nuevos requerimientos, pero que sea fácil, pero que se baje el costo en realidad, pero que el proceso esté socializado, entrenado. El reto ahí es buscar que la organización se acople a estas nuevas metodologías que existen y que traen estas normas. Y eso no es lo mejor de todo, José, porque es que cuando hablamos de que una cultura organizacional se modifique en torno a una normativa, estamos hablando de que las organizaciones se enfrentan a poder tener una disponibilidad de recursos técnicos, de recursos financieros, de recurso de personal para poder implementar y poner en producción este tipo de normativas, ¿cierto? Y aquí es donde se hace muy necesario tener ese respaldo de, venga, es que hay herramientas en el mercado, sí, herramientas en las que te dicen, esto te vale un peso, pero aquí está toda la documentación. Vaya, intégrese, vaya, pruebe, vaya, haga su transmisión. Y aquí es donde encontramos ese valor que se imprime en proveedores tecnológicos que tienen un equipo detrás de un soporte técnico, de un soporte de consultoría fiscal que trabaja muy de la mano contigo en el proceso de afrontar este reto. Entonces, en resumen, implementar normativas como lo es la facturación electrónica, la nómina electrónica, el documento soporte, quizás puede ser un proceso un poco complejo que obviamente requiere una planificación, una inversión, una gestión efectiva de recursos, unos cambios organizacionales, pero está muy apalancado desde dónde pones tu confianza, desde qué proveedor eliges y que ese proveedor cumpla específicamente con esa necesidad que tienes como organización, dependiendo de con qué cuentas, en qué punto estás parado en este momento a nivel técnico, a nivel financiero y a nivel de recursos de personal. Súper. Muchas gracias, Lady. Voy a entrar entonces un momentico con Carlos para que comencemos. Carlos, no sé si tienes ante estos retos alguna cosa adicional que aportar de lo que ves tú en el mercado de manera constante. Sí, yo, digamos, lo único que yo he visto que las organizaciones fallan es en la convicción. Es decir, para implementar todos estos cambios y cumplir la normativa fiscal, además de tener un excelente software, un acompañamiento del proveedor tecnológico, hay que tener convicción. Y convicción es tener muy claro que se va a cumplir la meta. Porque muchas organizaciones, eh, digamos, de pronto al inicio eligen el proveedor tecnológico inadecuado y volver a implementar, volver a generar, ¿cierto? Sí, Entonces, digamos que ahí hay que ser asertivos y eso lo da la convicción. súper. Muchas gracias. Carlos, vamos a pasar a hablar un poquito acerca de este concepto de Radian. Radian que tiene Sí, tanta tela que cortar. Ayer estaba hablando con una empresa y me decía, José, es que yo quisiera que todos mis clientes ejecutaran los eventos, pero llega un momento donde tengo problemas de cartera con él y él no me quiere ejecutar los eventos. Y estoy en un proceso de cobro coactivo y el juez me dice, oye, pero el documento no es documento título valor. Entonces, eso tiene un montón de aristas desde el concepto de Radian. Vamos a intentar abordarlas en 10, 15 minutos para que podamos esclarecer ese concepto y luego podamos mirar una solución que ejecuta los timbrados ante el ente fiscal de cada uno de los eventos. Vamos. vale. Bueno, voy a compartirles aquí la pantalla un momento para tratar de ilustrar algo en particular. Deben estar viendo una presentación, ¿verdad? Sí, Carlos, la vemos. Listo. Dice, el Radian es el registro de la factura electrónica de venta como título valor. Esta plataforma permite registrar, consultar y ver la trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor que circulen en el territorio nacional, así como los eventos asociados a ellas. Y quiero como mostrar esto para ilustrarlo mejor. Aquí tenemos la óptica del vendedor o prestador de servicios que emite una factura electrónica de venta con validación previa
a crédito o con plazo. El comprador, para que ese costo o gasto o el impuesto descontable, en este caso el IVA, sean procedentes, debe llevar a cabo unos acuses. Acuse de que recibió la factura, acuse de que recibió la mercancía o los servicios y aceptación expresa o tácita de que acepta la factura, con el propósito de que esa factura se convierta en un título valor. Y a partir de que ocurre eso, es decir, a partir de que ya la factura es un título valor, podemos negociarla, ponerla a circular libremente en el mercado, obviamente en el mercado de facturas electrónicas. Entonces, todos los actores de ese mercado van a tener la posibilidad de ver toda la trazabilidad de la factura a través del Radian. Es decir, el Radian es un registro para ver esa trazabilidad. ¿Eso qué supone? Que en Radian solamente estarán las facturas que pretendan ser negociadas en el mercado. Entonces, si yo emito una factura electrónica de venta y la modalidad de pago es contado, por supuesto no estará en Radian. Emito una factura electrónica de venta y la modalidad de pago es a crédito o con plazo, pero yo no tengo interés en negociar la factura, no la inscribiré en Radian. ¿Qué quiero decir, José? Yo le presto servicios a la Universidad Javeriana, donde soy profesor. Emito la factura. Yo no tengo ninguna intención de vender mi factura. Me espero los 30 días a que la universidad me pague. Pues yo no inscribiré esta factura en Radian. A contrario, Censu, yo no me quiero esperar 30 días. Yo quiero tener el dinero mañana, porque mañana tengo que pagar el impuesto predial de Bogotá. Entonces, yo estoy sujeto o tengo la intención de negociar la factura. Alguien interesado me dirá, Carlos, te compro la factura. La factura vale 100 y el interesado me dice, se la compro en 95. Yo tendré que tomar la decisión. ¿Qué prefiero? ¿95 hoy Liquidez. o 100 dentro de un mes? Y ya será una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy importante para pequeñas, medianas, incluso microempresas que no tienen la capacidad financiera para esperarse un mes, Sí, 2 meses. Entonces, Radian puede ser una herramienta fundamental para obtener esa liquidez. súper. Listo. José, ahora el tema que me preguntabas. Digamos que, ojo con esto, cuando utilizamos el término cobro coactivo es un término muy de las entidades públicas de la DIAN, las secretarías de Hacienda, que no, la UGPP, que no tienen que Ajá. acudir a un juez de la República para hacer efectivo el cobro Sí, de las acreencias. Entonces, pues, me hacen el mandamiento de pago y me embargan. Y eso lo puede hacer la DIAN, las secretarías de Hacienda, etcétera. Ya cuando estamos frente a un juez, no estamos en un proceso de cobro coactivo, sino estamos en un cobro judicial. Entonces yo estoy ok. rogándole a un juez que ejecute a alguien para que me pague. Entonces mire lo que está pasando. Si ya estamos frente a un título valor constituido, es decir, una factura, claro que el juez puede, yo puedo pedirle que ejecute ese título valor para que me paguen. Pero si no se han dado todos los eventos previos y la factura no es título valor, primero debo acudir ante un juez para que declare que alguien me debe, porque no tengo el título efectivo para hacer el cobro. Entonces, digamos que lo ideal es que sea título valor para que yo vaya de una vez ante un juez de ejecución. Y si no tengo el título valor con todas las de la ley, es decir, ya acusado y ya aceptado, entonces primero debo acudir ante un juez de la República para que en un proceso declarativo me dé la razón y diga, sí, ese señor me debe. Y pues una de las pruebas será la factura, que nunca se convirtió en título valor en nuestro ejemplo. Esa es como la foto que Ok. tenemos en ese momento. Ahora, Radian se vuelve importante. Se vuelve importante para aquellos que necesitan liquidez y no quieren estar sometidos a esperarse 30, 60 o 90 días a que nos paguen. Carlos, ya hemos hablado como los cumplimientos de las normatividades, por ejemplo, vamos al más común que es el de la factura electrónica. Yo como empresa, emisor o como facturador, estoy motivado, uno, porque estoy obligado a emitir la factura electrónica y porque cuando la factura es electrónica tengo un abanico de posibilidades
como por ejemplo volverla líquida, hacer factoring, hacer un montón de cosas que existen en el mercado. Pero vemos cómo la Correcto. contraparte está motivada también a recibir la factura electrónica y vemos cómo ambas partes tienen una motivación. Hablemos sobre la motivación que tiene el receptor de la factura para convertir la factura y dar esos eventos ante el ente fiscal y convertirla como documento, título, valor. ¿Qué motivación tiene para hacerlo? Pues fundamentalmente una, y es, cuando yo soy adquirente de bienes o servicios y necesito tomarme como costo o deducción en mi declaración de renta lo que compré, o necesito tomar como descontable el IVA que estoy pagando, yo necesariamente, si la factura es a plazo o con crédito, debo dar los acuses, porque la consecuencia jurídico-tributaria de no dar los acuses es que esos costos o gastos se vuelven no deducibles o incluso el IVA se vuelve no descontable. Entonces, digamos que la motivación es absolutamente económica y es, en la Ajá. medida que yo haga los acuses, se vuelve deducible de la renta o no. Entonces, digamos que esa figura de no dar el acuse para que no me ejecuten por la vía judicial, Judicial. pues digamos tiene un efecto perverso y es que no va a poder solicitar en mi declaración de renta esos pagos como costo, esos costos y gastos, perdón, como deducción en mi renta. Entonces, pues gravísimo. Carlos, para buscar orientarnos hacia el cierre, nosotros vemos, ahorita que estábamos hablando acerca de los retos, dentro de la incorporación de estos temas fiscales, cómo muchas empresas buscan ir al mínimo. Hombre, yo tengo que cumplir con un montón de cosas, pero lo mínimo es facturar electrónicamente. Entonces, no, solamente quiero cumplir con la factura electrónica. Hablemos sobre quiénes tienen que cumplir con Radian, ¿cierto? Porque Radian es extrañamente cuando nosotros, si tú nos dices del 100% de todas las empresas, así nosotros les generemos un tema de asesoría, muchas empresas tienen solamente el producto de la facturación electrónica y vemos cómo falla algo de la asesoría al interior de la organización, las empresas que llegan allá desde otra parte y nosotros obviamente lo ejecutamos por medio de todos estos mecanismos de entrega de la información. La DIAN hace un trabajo muy fuerte en los temas de normatividad, accounter y todos los entes de divulgación de información, pero ¿quiénes están obligados? Bueno, entonces voy aquí a compartir nuevamente la pantalla. Digamos, no existe una obligación expresa, pero la norma Sí. sí prevé la posibilidad de acceder a Radian. Entonces dice, toda persona jurídica o persona natural que sea facturador electrónico puede comercializar sus facturas electrónicas. Entonces esto significa, todo aquel que quiera poner a circular en el mercado su factura electrónica debe estar en Radian. También las empresas proveedoras tecnológicas como BTW que estén habilitadas para prestar servicios de factura electrónica, las empresas que operen como factor, o sea, lo que tú comentabas hace un momento, quienes sean factoring, las empresas que operen como sistemas de negociación, por ejemplo, las mesas de dinero incluso, y personas jurídicas o naturales que deseen realizar la comercialización indirectamente a través de un proveedor tecnológico. Claro, yo directamente no quiero estar todos los días allá viendo qué hay para comprar, qué hay para vender en Radian, no me interesa, entonces yo a través de mi proveedor tecnológico que va a funcionar como un mandatario mío, hace toda la negociación por mí. Entonces digamos que esos actores son los que pueden estar en Radian. Súper. Muy bien. Carlos, a veces cuando hablamos acerca de la norma, muchas de las organizaciones que no tienen incorporado esto dicen, bueno, ¿y eso cómo se ejecuta? Voy a mostrarlo aquí muy rápidamente, una herramienta para que podamos tenerla visual sobre cómo funciona. Listo. Esta es una de las varias plataformas que nosotros tenemos para la incorporación. Voy a entrar aquí en un ambiente de pruebas de uno de nuestros clientes más bonitos, que es una empresa súper organizada, es un ambiente de prueba. Entonces quiero aclarar algo. Mira,
Las organizaciones por defecto tienen un correo electrónico en el que reciben unas facturas electrónicas de todas esas cuentas por pagar. Adentro de esas facturas electrónicas vienen unos XML con todos los datos de la cuenta por pagar. Nosotros lo que hacemos es que extraemos esos XML y los ponemos dentro de la plataforma para que la organización pueda visualizar todos los datos de la factura como tal. La factura, el tercero, los montos, las fechas de vencimiento, todos los datos en específico que hay. Todas esas facturas electrónicas que llegan, yo pues en todo momento puedo ver la factura, pero aparte de eso puedo ver los documentos adjuntos que me llegan con esa factura, que a veces son fichas técnicas, registros de INVIMA, y a una determinada factura yo puedo ejecutarle un determinado evento a partir de la operación del negocio. Y aquí es donde estábamos hablando acerca de que el tema no es solamente tener una plataforma y dar los eventos de manera masiva que hemos visto. Hemos visto organizaciones que dicen, hay que cumplir con esto para darle documento, título, valor, para convertirla como documento, título, valor. Ok, coja todas las facturas que tenemos y así no hayan recibido la mercancía, dale los eventos. Espérate, hay que adoptar hay que realizar una incorporación al procedimiento de la organización, todos estos eventos que son fiscales que van hacia el ente fiscal. Entonces yo puedo ejecutar un determinado evento a un solo clic que va y realiza el timbrado ante el ente fiscal del acuse de recibo, de la mercancía, de la aceptación expresa, de una reclamación, y eso ejecuta de manera individual el documento, o yo puedo ejecutar de manera masiva todos los eventos hacia el ente fiscal, lo que podría generar un tema de facilidad. Ahora bien, en este orden de ideas, ¿qué es lo que pasa cuando se incorporan herramientas de estas para que se cumplan con los temas fiscales, que vayan un poco más allá en la generación de valor? Pongo un ejemplo de generación de valor ahí, Carlos. Pongo un ejemplo de comunicación entre procesos. ¿Qué pasa en muchas organizaciones? Que cuando las compañías empiezan a tener más de 10 o 20 empleados y se crean las áreas, hay responsables que son los reales compradores de la organización. Así existe un departamento de compras. El DTI, que es Juan, es el que compra el servicio de mantenimiento, de soporte, de un disco duro, así le informe a compras. ¿Y sabes qué pasa en muchas organizaciones? Que el correo electrónico de la factura le llega al DTI. O que puede llegar al correo oficial de recepción de facturas, pero empieza una comunicación interprocesos. Juan, ven, llegó una factura de un disco duro. Si lo recibiste y llegó bien, y si estaba por el valor que hicimos en la orden de compra. Pero si eso fuera con una factura, bien. Pero tenemos clientes que reciben 1,000, 2,000, 5,000 facturas de cuentas por pagar y vuelve costosa la operación para darle un evento de sí, se recibió la mercancía, se prestó el servicio. Doña María, la de gestión humana, compró un servicio de evaluación de desempeño, clima laboral, riesgo psicosocial, y ella es la que sabe si el servicio se prestó, si está acorde a la calidad y si se cumple con las especificaciones de esta compra. Entonces, por ejemplo, viene la generación de valor de los proveedores de las herramientas para no solamente decir, doy un chulo que va ante el ente fiscal. No, la herramienta entrega a las personas encargadas de las facturas para que puedan dar el chulo desde el celular. Sí, ese auditorio sí lo reservé y sí me lo cumplí y sí consumí ese servicio. Esta factura cumple, y la comunicación entre los procesos se disminuye, pero la plataforma es la que controla de que las personas que tienen las facturas en sus manos den esas respuestas. Si no se dan las respuestas en los tiempos indicados, es la plataforma que le dice, Juan, llevas una factura hace 5 días en tu buzón, no me has confirmado de si el servicio se prestó, si el disco duro lo recibiste, por favor evacúalo. Estas plataformas tienen que generar valor, porque ¿qué pasa en muchas organizaciones? Se van al cierre del mes, realizan el cierre y hay cuentas por pagar rodando que no han sido contabilizadas. Se presentan informes y el agua le corre por debajo a las organizaciones al no tener la visual de todo lo que debería estar gestionado.
esta sistematización de las cuentas por pagar para cumplir con el tema de Radian de los documentos título de valor deben ir un poco más allá de entrar a una plataforma, darle un chulo y sincronizar ante el ente fiscal. Se debe generar valor al controlar las comunicaciones entre procesos, al controlar los tiempos, al realizar la validación de que esté contabilizado, y eso lo tiene un proveedor que esté tecnificado de manera correcta para la generación de esas mejoras dentro del proceso de la organización. Voy a entrar, Carlos, al tema de algunos retos que viven las organizaciones con Lady, y me gustaría que pudiéramos aportar algo dentro de ese tema. Hola, Lady. Hola, José. Lady, vamos a hablar un poco más acerca de la realidad de los retos de las organizaciones, y quiero que hablemos acerca del soporte en la mitad de la operación. Hombre, escoger unas cientos de miles de compañías y en muchas ocasiones el proveedor del servicio, que es muy bueno comercialmente, cuando el cliente está en mitad de camino y requiere despachar un buque, despachar un camión, hacer una factura, timbrar dentro del día correcta, hay un reto, y es el soporte en mitad de la operación. Eso es un reto, uno, para las organizaciones en escoger una empresa que me acompañe de acuerdo a la velocidad que requiere mi negocio. Dos, para el prestador del servicio en ofrecer un servicio de soporte que esté acorde a los tiempos del negocio. Imagínate un parqueadero, imagínate una entidad de salud, imagínate un supermercado, un mini mercado que requiere un tema de velocidad. Imagínate una empresa que sus camiones están frenados para. Ahí las empresas tienen un reto, y es realizar la verificación del cumplimiento de los estándares en soportes para que estén acordes a la organización, ya que las facturas electrónicas y todos los documentos tienen un timing de entrega, y los negocios entran en algo que debe estar acorde a algo que dice la DIAN en tiempo real, y es validación previa, es sincronización en tiempo real respecto a los temas de los fiscales. Ese es el primer reto que expongo, Lady. Segundo reto, vamos. Muy ligado, José, a ese tema del soporte está ese tema de tener un aliado que realmente todo el tiempo me mantenga actualizado y me divulgue esos cambios futuros fiscales que van pasando, ¿cierto? Lo vemos con el caso de la resolución 1.9, los cambios que se vienen, que hay en el tema de facturación electrónica, todo lo que se viene para el sector salud. Muchas organizaciones compran el producto fiscal, pero no tienen en cuenta que a lo largo del tiempo pueden haber ajustes en la normativa, y son ajustes que sí o sí impactan no solamente el tema procedimental desde la parte de la transmisión de la normativa fiscal, sino ajustes que a corto o largo plazo tengan que hacer en su software, tengan que hacer en sus formatos. Allí se vuelve un reto bastante importante para las empresas, no solamente tener el recurso técnico para poder adaptar estos cambios, sino también estar enterados todo el tiempo de esas nuevas normativas, de esos nuevos ajustes, tanto a la parte técnica como a la parte normativa. Súper. Lady, otro de los retos es el adaptar el proceso interno y la comunicación hacia las nuevas normativas y hacia los cambios que van existiendo. Ponemos ejemplo con estos nuevos cambios de la versión 1.9, donde hay unos campos específicos que hay que adoptar. Entonces, el reto es no solamente conocer o estar alineado con los cambios que vienen fiscales, sino adaptarlos a los procedimientos internos, porque cada vez busca que la información fluya en tiempo real, y realizar los ajustes dentro del software para que se cumpla con esos nuevos requerimientos. Ese es el otro reto que exponemos. Vamos, Lady. Aquí hay algo interesante, y es que cuando hablamos con las organizaciones, y en muchas ocasiones cuando hablamos con las personas encargadas de implementar estas normativas, de inyectar el conocimiento a las empresas, asesorar la gerencia, o aún así buscar el asesoramiento por parte de la gerencia, empezamos a darnos cuenta en muchas ocasiones que hay mucho desconocimiento,
técnico desde cómo ejecutar ese primer paso de integración, desde Ujú. cómo entrar a, bueno, y es que si yo tengo un software de facturación por un lado, pero tengo un software de nómina por otro lado, pero adicional yo Ujú. transmito el documento soporte por otra herramienta, venga, ¿cómo hago yo para poner a conversar todas estas herramientas y vivir el reto de poder integrar estos sistemas desde mi posición de gerente, que no tengo que ser el experto técnico, o mi posición de contador, que sé muy bien desde la parte de la normativa para asesorar, pero que aquí sí o sí las empresas necesitan un equipo más multidisciplinario para poder asumir este tipo de retos? Súper. Lady, otro de los retos es que las empresas que cuentan con sus contadores, con sus revisores fiscales, es muy importante que esa persona que es tan importante dentro de la asesoría de las organizaciones esté muy enterado acerca de la norma y pueda colaborar para que las empresas cumplan con su requerimiento en tiempo real. Eso amerita una persona contable muy entrenada, muy enterada para que se pueda llegar. A veces nosotros dentro de los procesos nos enfrentamos a unos temas de sensibilización desde muy abajo para garantizar que las organizaciones sí cumplan con este requerimiento. Y todo esto ligado a ese tema de que no se trata solamente de implementar, no se trata solamente de conocer la normativa, Sí. no se trata de ponerla en producción, sino de auditar ese proceso para no llegar a cometer errores que pueden ser muy delicados aún Sí, en ese proceso de transmisión, ¿cierto? Entonces, sí. está ligado no solamente a que las organizaciones vivan ese proceso completo que implica una normativa desde el momento de su salida, sino ese proceso posterior también que implica una auditoría exhaustiva de que el proceso se esté dando de manera permanente. Y aquí es Listo. donde Sí. realmente imprime mucho valor el tema de tener un proveedor tecnológico que no solamente se comporte como tu proveedor, sino que sea esa mano aliada en tu organización para poder custodiar este proceso completo. Lady, en este tema de las auditorías de productos pasa algo y es que sí debe existir alguien dentro de la empresa que monitoree la salud de la sincronización de los datos hacia el ente Así es. fiscal. Aunque existe un software y una integración y en teoría todos los documentos están timbrados, nosotros vemos unas empresas con unos niveles muy importantes y que abordan el reto con mucha responsabilidad porque uno ve que realiza el análisis de lo que está ante el ente fiscal, que es con lo que realmente nos va a medir desde la cara fiscal el ente fiscal contra lo que tienen dentro de su software. Porque dentro de estos procesos de adopción y de integración pasan cosas tecnológicamente que ameritan a veces ajustes, revisiones y vemos unas empresas con unos niveles de disciplina muy interesantes y el reto está en eso, en que todas las organizaciones que están en mitad de camino pues puedan incorporar esas funcionalidades. Doctor Carlos, vamos a orientarnos hacia el Vale. último, José, pero dímelo, por déjame meter la favor, cucharada ahí. vamos. Sí, vamos. Eh, no se nos puede olvidar, no se puede perder de vista que la normativa de la DIAN exige que yo debo garantizar la interoperabilidad de los productos fiscales con mi contabilidad. Es decir, Sí. claro, es importante para efectos prácticos y procedimentales, pues garantizarlo, pero más que eso, es la obligación legal de hacerlo. Es decir, la DIAN tiene en su normativa es, usted debe garantizarme que cada vez que emite una factura, que cada vez que emite un documento electrónico, etcétera, eso va a hacer interoperabilidad con sus inventarios, su contabilidad, sus cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Y eso es algo que las organizaciones han perdido de vista.
Entonces, cuando uno no tiene integrado eso, se va a dificultar garantizar esa interoperabilidad. Eso quería agregar, José. Súper, súper. Carlos, para que nos orientáramos hacia el último producto, sabemos muy bien que esto tiene muchas aristas. Hablemos sobre el tema de nómina electrónica, por favor. Vamos otra vez a abordar ese tema de nómina electrónica que también tiene tanta tela que cortar. Vamos. Vale, a ver. Yo tengo empleados vinculados mediante contrato de trabajo regulado por el Código Sustantivo del Trabajo parte individual. Si soy entidad pública, entonces yo tengo servidores públicos vinculados a través de actos administrativos, lo que llamamos una relación legal y reglamentaria. En cualquiera de los dos eventos, yo, además de cumplir con los requisitos de relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, tener bancarizada la nómina, pagar la seguridad social, los aportes para fiscales, a practicar la retención en la fuente a título de renta de trabajo, además de todo eso, José, para que el costo o gasto derivado de la nómina sea deducible de la renta, debo elaborar, generar, transmitir el documento soporte de pago de nómina electrónica. Déjenme, yo les comparto aquí pantalla un segundito. Estoy en la resolución número 13 de el 2021, ya les confirmo. Y estoy en la definición que trae esa resolución. Voy a resaltar en verde lo que me interesa para despejar una duda que es fundamental. Dice, el documento soporte de pago de nómina electrónica es un documento electrónico que constituye el soporte de costos y deducciones en el impuesto de renta, derivado de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de la relación laboral, legal y reglamentaria. Entonces, primera aclaración, José. Sí. El documento soporte de pago de nómina electrónica no sustituye el certificado de ingresos y retenciones que el empleador le expide a su empleado. Nada que ver. Segundo, no sustituye el desprendible o comprobante de pago de la nómina. Es más, el documento soporte de pago de nómina electrónica ni siquiera lo conoce el empleado. Ese es un documento que genera el empleador y se lo transmite a la DIAN. Lo conocen el empleador y la DIAN. El empleado no lo conoce. Otra circunstancia, si estamos pensando en que soporta costos y gastos, vamos a hacer este ejercicio mental. Las cesantías correspondientes al año 2023 fueron contabilizadas, quiero decir, devengadas en 2023, hasta el cierre contable de 2023. Sin Sí. embargo, esas cesantías se consignan a más tardar el 14 de febrero del 2024. Entonces la pregunta es, ¿cuándo las debo reportar en la nómina electrónica? En febrero del 2024, que es cuando se pagan, es decir, cuando se consignan al fondo. No, deben ser reportadas, registradas en las nóminas electrónicas del 2023, porque el costo o gasto corresponde al 2023. Continúo. Las prestaciones sociales que corresponden a 2023 deben quedar reportadas en las nóminas del 2023. Verbigracia, la dotación a los empleados, la legal por supuesto, es una prestación social. Por lo tanto, la dotación debería estar incorporada en la nómina electrónica. Entonces, digamos que hay asuntos que no se deben confundir. Primero, en la nómina electrónica van los gastos de la nómina, no los contratistas. Por ejemplo, porque los contratistas están vinculados a través de un contrato de prestación de servicios personales. Segundo, en la nómina electrónica o el documento soporte de pago de nómina electrónica sirve para una sola cosa, solo uno, soportar costos y gastos relacionados con la nómina. Por lo tanto, no sustituye certificado de ingresos y retenciones, no sustituye o no reemplaza el comprobante o desprendible de pago. Segundo, ese documento va vinculado al pago o abono en cuenta. El abono en cuenta no es otra cosa que la contabilización, el devengo contable que hace la entidad, o lo hace mensual o lo hace a fin de año cuando consolida prestaciones sociales y vacaciones. Entonces, sí tiene unos elementos diferenciadores particulares, entendiendo que solo él debe reportarlo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Los gremios
como la ANDI, FENALCO, ACOPI, etcétera, no son contribuyentes de renta. No son contribuyentes de renta. Así lo quiere la ley. Pregunta, ¿ellos deben emitir nómina electrónica? Pues no, porque no necesitan soportar en sus costos y gastos en su declaración de renta porque ni siquiera son contribuyentes. O sea que ellos no estarán sujetos a esa nómina electrónica. O sea, ese tipo de cosas se debe tener claridad mental sobre eso para saber quiénes sí y quiénes no están obligados a la nómina electrónica y qué se reporta y qué no se reporta en ella. Digamos, grosso modo, José, eso es lo que podemos decir de nómina electrónica. Estás muteado. Carlos, muy bien. Carlos, como en muchas ocasiones, tenemos como duda porque cuando nos hacen la exposición acerca de todas estas normatividades, uno dice, venga, ¿esto cómo se consume? Desde la parte tecnológica, lo más normal es que las herramientas de nómina, donde se realiza el proceso de liquidación de nómina, traigan la funcionalidad de sincronización de la nómina electrónica de manera directa o con un proveedor tecnológico. Pero, Carlos, nos encontramos con una cantidad de empresas muy, muy alta en la que dicen, no, es que yo tengo 5 empleados, yo liquido esta cosa aquí en Excel. Y yo la liquido en Excel y yo simplemente la subo. Entonces vamos a mostrar el escenario más simple que tenemos, que es realizar una carga desde Excel. Porque nosotros que nos conectamos con las nóminas más grandes del país para realizar sincronización y muchísimos sistemas de nómina, y aparte de eso tenemos sistemas de nómina propios para abastecer los diferentes requerimientos de clientes, queremos mostrar cómo se carga desde nuestra plataforma, que es para las empresas pequeñas hacia medianas, con un nivel de facilidad muy elevado en cómo se carga una nómina electrónica y cómo realizamos el proceso de reporte. Entonces, para eso voy a invitar a Ana María. Ani, hola, ¿cómo estás? Hola, José. Bien, Hola. ya les voy a compartir Ani, listo, el muéstranos un documento. poco para tener la idea de esto que estamos hablando, que a veces a uno se le hace abstracto, pues cuando lo ve se puede hacer un poco más digerible. Muéstranos cómo funciona, por favor. Ujú. Listo, les voy a mostrar nuevamente la aplicación que estuvimos viendo más temprano para que puedan ver la forma en la que se generan los cargues de datos masivos en la Vemos, aplicación, muy bien. que siempre buscamos que sean muy estándar. Entonces, si se requiere de nómina o se requiere de documento soporte o de algún otro documento que se requiera cargar masivamente, funcionan muy similares. Entonces, este es el módulo de nómina electrónica en Amazonas. Lo utilizan sobre todo empresas que tienen que emitir pocas nóminas o la nómina, digamos, es muy estándar. Y lo que hay que hacer pues en el aplicativo es simplemente crear el empleado y ahí se van diligenciando los datos que nos solicita la aplicación. Y en la nómina electrónica, pues también lo pueden hacer directamente en la aplicación y simplemente pues selecciono los datos que me solicita el sistema. Eso lo voy a hacer para que puedan entender más fácil ahora lo que les voy a mostrar a partir de un Excel. Entonces, supongamos que acá estoy haciendo una nómina de este empleado para el mes de abril y estoy haciendo una nómina individual. Y ya acá entonces el sistema me sugiere unos conceptos para emitir y puedo agregar los conceptos que requiero, obviamente que estén acordes a la norma. Entonces yo aquí simplemente diligencio el valor que requiero por esos conceptos. Ujú. Y hago la emisión del documento. Eso sí, yo quiero hacer la nómina porque son pocos empleados de forma manual en el aplicativo, o lo que puedo hacer es también importarlo desde un Excel, por lo que decía José ahorita, hay algunos que simplemente hacen la liquidación en Excel, entonces ya tienen información ahí y pues lo que les resulta más sencillo es cargarlo al sistema para que se haga el envío a la DIAN. Estoy entonces acá en el aplicativo de nómina. Le doy clic en importar documento y acá siempre me va a aparecer en el sistema la plantilla más reciente desde la que voy a diligenciar los casos, en este caso para nómina. La plantilla funciona muy similar en las plantillas en el sistema, obviamente cambian los datos. Aún así, voy a abrir esta, bueno, tenía una también por acá. Siempre va a tener una explicación de cómo se diligencia el documento, cómo se diligencia el archivo acá en la parte de arriba. Entonces, miren, por ejemplo, en la sección de fechas,
el sistema me dice, cuidado, entonces vamos a ingresar el dato que sea día, mes, año. ¿Listo? Entonces, asimismo vamos a diligenciar en la parte de abajo y siempre la plantilla se va a descargar con un ejemplo para que sea más fácil identificar cómo tengo que seleccionar los datos. Yo simplemente ingreso la información a la plantilla y ya en el sistema, en la misma sección desde donde descargué la información, simplemente elijo el archivo en mi computadora. Y ya con eso, el sistema se encarga de revisar, hacer una validación, inclusive antes de emitir a la DIAN, para verificar que los datos que el usuario ingresó o que intenta cargar al sistema sí sean válidos, que cumplan unos parámetros mínimos y ya simplemente se carga el archivo y se envía. ¿Listo? Después de esa validación del sistema, si el sistema nos dice que todo está ok, entonces ya solamente es enviar el documento a la DIAN. Super, Lady, sí, super, Ani, muchísimas gracias. Aquí cuando hicimos el proceso de demostrar esta forma de funcionamiento desde la carga del archivo, buscamos que sea la manera más fácil porque dentro de la operación que mayormente utilizan las organizaciones, está muy orientadas hacia conectar los sistemas en los que se liquidan las nóminas con nuestras plataformas para realizar la entrega. Carlos, ¿algo más para agregar, para darle entrada a Lady? No, pues muy chévere, digamos, ya verlo ahí en vivo, en directo, porque los contadores, pues sabemos la historia de la nómina electrónica, los conceptos, pero ya verlo funcional, muy chévere. Listo, muchísimas gracias. Lady, quedamos en tus manos, vamos. Claro que sí. Bueno, para todos nuestros asistentes, quiero contarles para cerrar que BTW es una empresa con más de 15 años en el mercado. Somos proveedores tecnológicos de la DIAN, pertenecientes a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Y hoy queremos poner a la disposición de todos ustedes una asesoría para cada uno de ustedes completamente gratis, con la posibilidad de conocer cuáles están siendo los retos que tienen ustedes en este momento dentro de sus empresas en el cumplimiento de normativa DIAN. Queremos mejorar esas propuestas que tienen al día de hoy. Queremos presentar nuestras herramientas que dan una solución de manera integral a cada uno de estos retos que tienen ustedes dentro de las organizaciones y que conozcan a más profundidad nuestros productos. A través de estos sitios pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Allí estamos publicando de manera constante información, cada que sale una normativa DIAN, cada que sale algo que sí o sí debamos enterarnos en términos de normativa. Y a través de ellos y de nuestra página web también pueden contactarnos para tener información con respecto a todo lo que necesiten y asesoría dentro de nuestros productos. Hay algunas personas que nos han preguntado a través del chat cuáles son los costos de nuestros productos, cómo implementarlo con nosotros. Voy a dejar en pantalla en ese momento el número telefónico a través del cual pueden contactarnos de manera directa para recibir una asesoría con nuestros consultores fiscales. Agradezco muchísimo la participación de todos, nos encantó compartir este espacio y quedamos a su disposición para lo que podamos servirles. Bien, muchas gracias, Joana, a BTW por acompañarnos siempre. Gracias por la información, muy interesante. Queríamos desde Accounter poder brindarles a ustedes un abanico de posibilidades. Estuvimos en una semana, Joana, muy interesante, viendo cómo funcionan los aplicativos de varios software. Qué rico que ustedes hayan tenido esa opción. Sé que tienen muchas cosas, tienen muchos vencimientos, así que gracias por la compañía, gracias por la asistencia. Recuerden que pueden visualizar los seminarios de toda esta semana del proveedor en nuestra red social de YouTube. Nos encuentran como @AccounterWeb. Joana, muchísimas gracias y por supuesto a Carlos Rodríguez y a José.
Con mucho Gracias. gusto, Carmenza. Que tengan todos un feliz Chao, día. feliz tarde. Gracias a todos, feliz tarde. Bien, a todos muchísimas gracias nuevamente. Yo quiero agradecerles nuevamente por la compañía. Sé lo valioso del tiempo porque sé que están en temas de vencimientos, entonces eso lo agradecemos y lo valoramos mucho. Quisimos hacer nuevamente, les cuento, esta semana del proveedor para poder brindarles a ustedes una visión más amplia de todos nuestros proveedores, de lo que pueden ofrecer, de lo que a ustedes les pueda obviamente servir y tengan este espacio para conocerlos más detalladamente. Les voy a compartir solo un momento acá que me regalen unos minutos porque me han preguntado dónde pueden encontrar las grabaciones de esta semana. Entonces los voy a llevar a nuestra página. Estoy compartiendo la pantalla para que puedan visualizar nuestra página. Ustedes pueden ingresar por la barra verde en la sección grabaciones, seminarios gratuitos y allí pueden encontrar las grabaciones de los seminarios que hacemos abiertos con transmisión a nuestras redes sociales. Allí cada seminario cuenta con su material. Entonces, para que lo puedan entrar y visualizar. Estamos, obviamente, subiendo los seminarios de esta semana del proveedor. Allí los van a poder encontrar. Cada uno cuenta con su correspondiente material. Entonces, está súper completo. Entonces, en nuestra página, en nuestras redes, en YouTube, en los en vivo, como @aconterweb, nos encuentran allí también, allí sí, pues obviamente la grabación. Si desean el material, los invito, ingresen a nuestra página en la sección grabaciones, seminarios gratuitos y aquí van a poder visualizar. Estos son todos los gratuitos que hemos hecho. Visiten nuestra página, amplíen la información. Tuvimos varios muy interesantes, inclusive tuvimos uno también el 9 de mayo con el doctor Carlos Rodríguez y fue súper completo, muy interesante también. Entonces, esa es la invitación. Por supuesto, también quiero recordarles que tenemos el curso de profundización, nuestra cuarta edición del curso de profundización tributaria a personas naturales. Les quiero mostrar por aquí un brochazo pues de lo que son nuestros conferencistas. Vamos a estar con el doctor Corredor, con el doctor Valencia, el doctor Julio Lamprea, nos va a acompañar el doctor Víctor Tapasco, el doctor Jairo Casanova y vamos a cerrar con el taller de rentas naturales con el doctor Carlos Rodríguez Vera, que nos acompañó hoy y va a estar acompañándonos allí las 8 horas del taller. Están el resumen de cada módulo, lo que vamos a hablar en cada día, está absolutamente coordinado entre conferencistas, entonces no vamos a repetir temas, vamos a ser muy puntuales, van a estar todos los temas enlazados, así que los invito. Tenemos los últimos cupos, como les digo, comuníquense con nuestras comerciales para que puedan tener toda esta información detallada de cada uno de los módulos, de las fechas, de las horas. Y vamos a cerrar con los Accounter te responde, que son las consultorías en vivo. Esto permite que los conferencistas avancen totalmente en sus temas y tengan adicional estos espacios para resolver las inquietudes. Vamos a cerrar con esos Accounter te responde con el doctor Alberto Valencia y el doctor Carlos Rodríguez. Entonces, está muy interesante. Adicional, pues los invito al evento que tenemos presencial. Recuerden visitar nuestra página, ampliar la información. Vamos a estar con el taller de impuesto de renta a personas naturales con el doctor Lisandro Junco haciendo pues este abrebocas de rentas naturales. Él es exdirector general de la DIAN y con el taller para residentes y no residentes fiscales con el doctor Alberto Valencia. También les quiero recordar que tenemos esta semana el 40% de descuento en todas las herramientas. Hay un tutorial de la herramienta de anticipos bimestrales del régimen simple que nos grabó la doctora Liliana Delgado. Está súper completo, es muy interesante. Lo encuentran también aquí en nuestra página y está todo el paso a paso de cómo se maneja esta herramienta. Tiene un descuento especial hasta hoy
queda en 41.940 masiva. Igual todas nuestras herramientas tienen ese 40% de descuento para que lo aprovechen porque va hasta hoy. Muy bien, a todos muchísimas gracias nuevamente, gracias por la compañía, gracias por su tiempo. Nos vemos la otra semana en nuestros Accounter te responde y los seminarios que tenemos gratuitos por allí. Bendiciones, feliz descanso, feliz fin de semana. Buen almuerzo ya también. Hasta luego, gracias.